Bienvenidos, amantes del misterio y lo inexplicable, a su canal La Sombra en la Pared. Y hoy nos sumergiremos en uno de los enigmas más fascinantes y escalofriantes de la historia marítima. Prepárense para zarpar hacia las inhóspitas Islas Flannan, en la costa oeste de Escocia, un lugar donde la niebla y el viento no son lo único que esconde secretos mortales. Imaginaos la escena. Estamos a finales de diciembre de 1900. El viento helado y cortante azota las costas escocesas. En la desolada y remota isla de Eilean Mor, una de las Islas Flannan, se alza majestuoso un faro, un bastión solitario contra la furia despiadada del Atlántico. Su luz, un faro de esperanza para los marineros perdidos, parpadeaba con una regularidad reconfortante. Pero un día, esa luz, esa promesa de seguridad, se apagó. Dejó de parpadear. Y aquí es donde nuestra historia comienza a tejerse con hilos de intriga, desesperación y una desaparición que desafía toda lógica. El 15 de diciembre de 1900, la tripulación del vapor Arctur, en su ruta hacia Leyte, notó algo inquietante. El faro de Eilean Mor no emitía su señal. Era una anomalía, un silencio oscuro donde debía haber luz. Las duras condiciones climáticas impidieron una investigación inmediata, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. No fue hasta el 26 de diciembre, 11 días después, que un buque de reabastecimiento, el Hesperus, finalmente pudo desafiar las tormentas y llegar a la isla. A bordo, Joseph Moore, un farero de relevo, se preparaba para tomar su turno. Esperaba el saludo familiar, las voces de sus colegas, el vapor de una taza de té caliente. Pero lo que encontró al desembarcar no fue un saludo, sino un silencio abrumador, pesado, un silencio que helaba los huesos. Moore ascendió por el estrecho sendero de roca húmeda hacia el faro, con el corazón probablemente latiéndole con una fuerza anómala. La puerta de entrada estaba cerrada. Extrañamente cerrada. Tras forzarla, se adentró en el silencio sepulcral de la torre. El aire era denso, inmóvil, cargado de una quietud que no correspondía a la actividad de tres hombres. Había una sensación opresiva, como si algo muy grave hubiera sucedido allí. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Quizás una emergencia médica? ¿Un accidente? La realidad fue mucho más desconcertante. El faro estaba desierto, completamente vacío. Los faroleros, Thomas Marshall, James Ducat y Donald MacArthur, habían desaparecido sin dejar rastro, como si se los hubiera tragado la propia isla. Permítanme presentarles a los protagonistas de este drama, a los hombres cuyas vidas se esfumaron en la niebla. Thomas Marshall, el primer asistente, un hombre experimentado y confiable, que había servido en varios faros a lo largo de su carrera. James Ducat, el segundo asistente, un hombre de familia, padre de 4 hijos, que esperaba con ansia su regreso a casa para celebrar la Navidad. Su turno estaba casi terminando. Y Donald MacArthur, el asistente de relevo, conocido por su temperamento un tanto volátil y sus antecedentes de conducta agresiva en otros puestos de farero. Un hombre con un pasado que, según algunos, no le gustaba recordar. 3 hombres con sus propias historias, sus propias personalidades, unidos por la soledad de su trabajo y por un destino que nadie pudo prever. ¿Qué pudo haber pasado con ellos? La investigación oficial, encabezada por Robert Murray, un superintendente de los Northern Lighthouse Board, comenzó de inmediato. Cada rincón del faro fue examinado, cada pista, por minúscula que fuera, fue analizada. Lo que encontraron fue una escena de perturbadora normalidad, rota por detalles anómalos. Y aquí es donde los detalles se vuelven aún más escalofriantes y contradictorios, tejiendo una red de preguntas sin respuesta. Lo primero que llamó la atención fue el estado del faro. Las camas estaban sin hacer, como si sus ocupantes hubieran salido de golpe. La chimenea de la cocina estaba fría, completamente fría, sugiriendo que el fuego no se había encendido en algún tiempo, a pesar del gélido invierno escocés. La mesa de la cocina, sin embargo, estaba limpia, como si hubieran terminado de cenar y se hubieran levantado de repente. Un pájaro enjaulado estaba muerto, presumiblemente de hambre. Esto sugería una partida súbita, no planificada, casi como si hubieran huido de algo inminente, con una prisa aterradora. Pero los hallazgos no terminaban ahí. En el exterior, se descubrieron señales de una tormenta brutal. Barandillas rotas, herramientas esparcidas, y lo más inquietante, una caja de madera que contenía el equipo de salvamento había sido arrastrada y desparramada por el terreno. Esto apuntaba a una posible tragedia relacionada con las inclemencias del tiempo.
La teoría inicial y más aceptada fue la de una ola gigante. Se especuló que uno de los fareros, quizás Mecárcer, salió a asegurar algo durante la tormenta y fue arrastrado por una ola. Luego, los otros dos, al intentar rescatarlo, sufrieron el mismo destino. Una heroica pero trágica cadena de eventos que, para muchos, cerraba el caso. Pero, ¿es eso todo? ¿Es una explicación tan sencilla y conveniente para una desaparición tan completa y misteriosa? Aquí es donde la sombra en la pared se adentra en las profundidades de la duda, y donde el morbo por lo desconocido comienza a picar. Si una ola gigante se llevó a los tres hombres, ¿por qué la puerta principal del faro estaba cerrada por dentro? Si hubieran salido a la tormenta, ¿no la habrían dejado abierta para un rápido regreso, o al menos no la habrían cerrado con tanta prisa? Y si la cerraron, ¿quién fue el último? ¿Por qué la chimenea estaba fría, si hacía un frío de muerte afuera? ¿Por qué se encontraron abrigos impermeables en el interior, colgados en sus perchas, si supuestamente salieron a la tormenta más brutal del año? Estos hombres eran profesionales. No saldrían a una tempestad sin su equipo. Y lo más importante, ¿por qué no se encontró ni un solo cuerpo? Las corrientes en esa zona son feroces, sí, pero ni una sola prenda de ropa, ni un fragmento de los hombres, fue devuelto por el mar. Ni un botón. Ni un trozo de madera del bote que podría haber sido arrastrado. Nada. Es como si se hubieran disuelto en el aire. Aquí es donde las teorías alternativas empiezan a cobrar fuerza, esas que te hacen sentir un escalofrío en la espalda y te obligan a mirar por encima del hombro. Algunos hablan de un motín. Se sabía que Donald Mecárcer era un hombre temperamental, con un pasado problemático. ¿Pudo haber habido una discusión, una pelea que se salió de control en el confinamiento del faro? ¿Pudieron los otros dos haberlo neutralizado, o viceversa, y luego huyeron? Pero, ¿a dónde irían en una isla desierta, en medio de una tormenta, sabiendo que el faro desatendido sería una condena a muerte para los barcos que dependían de su luz? La idea de una huida parece absurda, a menos que lo que encontraran fuera peor que la muerte en el mar. Otros sugieren un secuestro. ¿Pudo una embarcación desconocida haber abordado la isla, raptado a los fareros y desaparecido en la inmensidad del océano? ¿Con qué propósito? ¿Eran espías? ¿Contrabandistas involucrados en algún tipo de ajuste de cuentas? Las islas Flannan eran remotas, pero no inexpugnables. Sin embargo, no había señales de lucha, ni de forcejeo. Ni un solo indicio de que alguien más hubiera estado allí. ¿O es que los intrusos eran tan silenciosos y eficientes que no dejaron huella? Y luego están las teorías que nos llevan más allá de lo puramente humano, las que rozan los límites de la cordura. La tradición local de las Hébridas exteriores está plagada de historias de Sith, de seres feéricos, de criaturas de otro mundo. ¿Pudieron los fareros haberse encontrado con algo inexplicable, algo que los arrastró a otra dimensión o a las profundidades insondeables del folclore escocés? Un antiguo ser despertado por la construcción del faro en un lugar que quizás no debía ser perturbado? Imaginaos la soledad de esos hombres, la monotonía de su existencia, interrumpida solo por el rugido del viento y el bramido del mar. ¿Pudo la soledad haberlos llevado a la locura colectiva? ¿Pudo uno de ellos haber sucumbido a un delirio, atacando a sus compañeros y luego lanzándose al abismo, o arrastrándolos con él? Se han registrado casos de locura de farero en otros lugares. La mente humana puede hacer cosas extrañas en el aislamiento extremo, pero los tres al mismo tiempo, sin dejar rastros de violencia o lucha interna. Pero lo que sí tenemos son los testimonios, los susurros de aquellos que investigaron. Joseph Moore, el farero de relevo, se negó a regresar al faro de Eilean Mor después de lo sucedido. ¿Qué vio o sintió allí que lo marcó tan profundamente? Los diarios de los fareros, que se llevaron para su estudio, contenían entradas extrañas que dan un vuelco al estómago. La última entrada de Ducat, del 15 de diciembre, mencionaba vientos huracanados y una tormenta como nunca antes habían visto, pero también una frase que ha generado escalofríos durante más de un siglo: la tormenta está disminuyendo. Dios está sobre todo. Y lo más extraño y perturbador, la mención de que Marsal, el veterano, estaba llorando y Mecárcer, el hombre rudo y violento, estaba rezando. Hombres experimentados, curtidos por el mar, aterrorizados hasta las lágrimas y la plegaria. ¿Qué pudo haberlos llevado a ese estado de pánico absoluto? ¿Qué era esa cosa que los asustaba tanto, que los hizo olvidar su deber y su propia seguridad? Las historias de marineros que pasaron por la zona después de la desaparición, que reportaron luces extrañas,
sombras moviéndose en el faro cuando no debería haber nadie, o incluso voces provenientes de la isla en medio de la noche, solo añaden capas a la leyenda y el horror. La isla de Eilean Mor en sí misma tiene una historia peculiar. Se dice que era un lugar sagrado, con una pequeña capilla en ruinas dedicada a San Flannan. ¿Pudo algo ancestral, algo latente en la tierra, haberse despertado por la presencia humana constante? ¿Pudieron los fareros haber perturbado algo que debería haber permanecido en paz, un secreto oscuro que la isla ha guardado durante siglos? Algunas leyendas locales hablan de seres sobrenaturales que habitan la isla, guardianes de sus secretos. ¿Podrían haber sido los fareros sus víctimas, arrastrados a un destino más allá de la comprensión humana? La ausencia de los cuerpos es lo que realmente desafía cualquier explicación racional. En un caso de naufragio o ahogamiento, por lo general, se encuentran restos. Pero nada. Es como si los tres hombres simplemente se hubieran desvanecido en el aire, se hubieran disuelto en la niebla, o hubieran sido arrastrados a un lugar del que no hay retorno. Es el silencio de su desaparición lo que sigue resonando. El faro de las Islas Flannan siguió funcionando, con nuevos fareros, pero la sombra de lo sucedido nunca se disipó. Los marineros, al pasar, contaban historias de escuchar voces, de sentir presencias inexplicables. ¿Era la sugestión, la locura nacida de la soledad, o había algo más, algo que se quedó atrapado en la torre, esperando a su próxima víctima? El caso de los fareros de las Islas Flannan sigue siendo un enigma sin resolver, un rompecabezas con piezas faltantes que desafía la lógica y la ciencia. Es una historia que ha cautivado a generaciones, inspirando libros, canciones e incluso películas. Porque nos confronta con lo desconocido, con la fragilidad de la existencia humana frente a las fuerzas incomprensibles de la naturaleza, o quizás, de algo más oscuro y primigenio. ¿Fue una ola tan colosal que no dejó rastro de tres hombres adultos? ¿Fue un conflicto entre ellos que escaló a la tragedia, un oscuro secreto que se llevaron a la tumba, o que se llevó a ellos a un fin terrible? ¿O fue algo que va más allá de nuestra comprensión, algo que habita en las profundidades de los mitos y las leyendas, un encuentro con lo verdaderamente inexplicable, lo que está más allá del velo de nuestra realidad? La verdad, queridos oyentes, es que no lo sabemos. Y quizás, es precisamente esa incertidumbre, esa falta de una respuesta clara, lo que hace que el misterio de los fareros de Flannan sea tan irresistible. Nos obliga a cuestionar, a imaginar, a asomarnos al abismo de lo inexplicable y a considerar que, quizás, no estamos solos en esta realidad. La próxima vez que vean la luz de un faro, piensen en Eilean Mor, en los tres hombres que desaparecieron, y en el silencio que engulló una de las historias más enigmáticas de todos los tiempos. Piensen en lo que acecha en la oscuridad, más allá de la luz. Porque a veces, las sombras de la noche, las que acechan en las esquinas más oscuras de la historia, son las que más nos fascinan. Desde La sombra en la pared, nos despedimos por hoy. Prepárense para la próxima semana, donde desenterraremos otro relato que los dejará al borde de sus asientos. Hasta entonces, cuídense de las sombras.